Nací en Leranca, provincia de Guadalajara, el día 10 de agosto de 1911, en el seno de una familia campesina, siendo el quinto hijo. Después nacieron 3 más, pero se murieron 2 y queda uno, que es Manolo, que tiene 8 años menos que yo. La vida de mi familia en aquel pueblo era casi miserable. Como consecuencia de ello, en el mes de octubre de 1916, mis padres decidieron trasladarse a Madrid. En aquel pueblo no hay ferrocarril, y desde allí hasta Guadalajara hicimos el viaje en un carro por la carretera de Aragón, y allí cogimos el tren hasta Madrid. Yo recuerdo que en Madrid nos instalamos en la calle del Carnero, cerca de la ribera de Curtidores. Allí alquilaron o compraron mis padres una lechería con vivienda, y allí vivíamos todos. Viviendo en aquel domicilio, recuerdo que se produjo el movimiento revolucionario declarado en España por el Partido Socialista en el año 1917. Y recuerdo aquello porque por aquella misma calle dieron una batida a los guardias, y una mujer que junto a nuestra lechería estaba tendiendo ropa con los brazos fuera de la ventana para la calle, uno de aquellos guardias le dio un sablazo en un brazo, cosa que yo presencié y que me impresionó mucho. Desde aquel domicilio parece ser que no fue bien el negocio de la lechería y nos trasladamos a la calle de Valencia por Lavapiés y posteriormente a la calle de Embajadores número 106, donde ya hemos vivido hasta que empezó la Guerra Civil de 1936. Viviendo en aquel domicilio, yo iba al colegio de los frailes, que le llamábamos, de los hermanos de la doctrina cristiana, que estaba en la Plaza de las Señoras. Acudiendo a aquella escuela, recuerdo que un día el fraile que era director del colegio me preguntó dónde vivía y me dijo que llamara a mi madre, que quería hablar con ella. Fue mi madre, le habló de mí y le dijo que si quería podía ingresarme para hacerme fraile. Mi madre le dijo que no, que le agradecía mucho aquello, pero que había un tío suyo que había dejado en Sigüenza una herencia o un mandato o algo por lo cual se pagaba la carrera a cualquier sobrino suyo para ser cura, cosa que hasta ese momento estaba inédita, puesto que nadie de la familia había hecho uso de ella. Mi padre se había colocado en diversos empleos. Primero trabajó en unas carbonerías, es decir, en unos almacenes de carbón, cargando camiones y repartiéndolos por las carbonerías de Madrid. Luego se colocó en una empresa que se dedicaba a la construcción y que trabajaba por lo que se llamaba entonces el Cerro Negro, por donde están los almacenes de MZA, es decir, de los ferrocarriles españoles. Mis hermanos se habían colocado a trabajar. Ascensión, que es la mayor, se había puesto a servir. Gregorio había empezado su oficio de ebanista, que ya no abandonaría en toda la vida. Mi hermano Rafael se había colocado en un comercio, es decir,
en una tienda que entonces se llamaban de compra-venta, donde se admitían prendas u objetos de valor empeñados, como en el Monte de Piedad. Y mi hermana María, siendo también muy pequeña, se había ido con una prima de mi madre a aprender el oficio de modista. Yo estuve en aquel colegio hasta la edad de 9 años. Mi padre cayó enfermo. Yo recuerdo que muchas veces se retorcía dándose las manos al estómago con fuertes dolores. Un buen día se marcharon él y mi madre y regresó mi madre a casa por la noche diciéndonos que padre se había quedado en una clínica para ser operado del estómago. Al parecer tenía cáncer. Mi madre se echó a llorar encima de la cama y todos nosotros le hicimos coro. Entonces ella, con mucha entereza, se volvió y nos dijo: no llorar, hijos míos, ya tendremos tiempo de hacerlo. Mi padre murió, se quedó, como se dice, en la operación. Y le enterraron, recuerdo, el mismo día que enterraron a don Eduardo Gap, el presidente del gobierno que había sido asesinado por un anarquista. Recuerdo esto porque subiendo desde mi casa de la calle de Embajadores para la clínica donde estaba el cuerpo de mi padre, pasó por la ronda de Valencia, atravesando el portillo de Embajadores, un cortejo fúnebre que me llamó la atención por lo grande que era, por la ostentosidad, por la gran cantidad de fuerza que lo acompañaba, y oí decir que era el entierro de don Eduardo Lazo. En el colegio de los frailes ingresé, como se decía, en la clase tercera, es decir, en los pardos. Allí estuve hasta que a los 2 años, mediante exámenes que hacíamos todos los fines de escolares, pudiéramos decir, de año escolar, pasé a la clase segunda y después a la primera. En aquel colegio ocurrieron varias cosas que tienen algún interés. Me acuerdo que un día, en la rebeldía propia de los niños de aquella edad mía, pues estábamos 2 o 3 chiquillos jugando en la clase en una ausencia del director de la misma, del cura, y cuando regresó nos pilló jugando. Entonces a la hora de comer nos castigó a no comer, es decir, no nos dejó salir para ir a nuestra casa a comer y nos dejó en un pasillo de la planta baja que daba a la cocina y al comedor donde ellos comían, castigados leyendo la lección que tenían que hacer de memoria. Y estando allí, de rodillas en el pasillo, con el libro en la mano, estudiando nuestra lección, se estaba paseando por delante nuestra el fraile de nuestra clase. Y salía un olor a comida que nos abría el apetito de una manera extraordinaria. Y con mucha sorna, aquel señor nos preguntó si teníamos hambre. Le dijimos que sí. Y con no preocuparos que ahora mismo vais a comer. Y efectivamente a los pocos minutos vino un lego con un plato lleno de agua para cada uno de nosotros y un tenedor. Nos lo puso en el suelo delante de nuestras rodillas y nos dijo el fraile: ahí tenéis vuestra comida, ya podéis empezar. Y él se metió a comer al comedor con el resto de los frailes. Yo no hacía más que mirar aquel plato de agua y pensar de qué manera nos ingeniaríamos para que aquel fraile nos dejara salir a comer a nuestra casa. Y no se me ocurrió otra cosa más que coger el plato de agua y bebérmelo. Los otros 2 chicos hicieron igual. Y cuando salió después de comer, el fraile vio que estaban los platos vacíos
nos dijo: veo que tenéis buen apetito, os habéis comido todo. Vale, ya os podéis levantar y marcharos a la calle. Entonces salimos cada uno para nuestra casa a comer. En aquel colegio había también un cuadro artístico y todos los años, por Navidad, se representaban funciones escritas por los mismos curas. Y recuerdo que en una de aquellas funciones, en un año, me tocó a mí hacer un papelito de un pastor que salía en el escenario hablando de sus problemas de pastor y de las ovejas y de las cosas. Y en un momento en que tenía que entrar otro que figuraba que venía del campo corriendo para dar cuenta de que se le habían escapado las ovejas, se enganchó con una de aquellas bambalinas y se vino abajo la decoración del escenario. En cuanto al aprovechamiento de las enseñanzas, puedo decir que yo salí de aquel colegio sabiendo leer y escribir, sabiendo hacer un análisis gramatical y de historia, de geografía y de matemáticas, pues lo que hoy se considera normal en la educación general básica. Es decir, yo sabía las 4 reglas, que es lo que se llamaba entonces sumar, restar, multiplicar y dividir, y poco más. En esas condiciones, cuando yo tenía ya los 10 años cumplidos, después de la muerte de mi padre, llegué un día a casa al mediodía después de salir del colegio, y allí estaba mi tío Elías, hermano de mi madre. Me preguntó cómo me encontraba, cómo aprovechaba los estudios, qué sabía hacer, me mandó a hacer unas cuentas, escribir algo, y decidieron él y mi madre que me marchase a trabajar a su casa. Aquel buen hombre tenía una lechería y una panadería, y el irme yo a su casa era para dedicarme a repartir el pan y la leche. Yo tenía entonces 10 años. Me levantaba a las 7 de la mañana, lo mismo en invierno que en verano, lo mismo lloviendo que sin llover, para ir a repartir a domicilio la leche y el pan. Y en aquella situación estuve hasta los 12 años. Yo vivía allí en plan de familia, me daban 50 reales al mes de sueldo, que yo llevaba a mi casa todos los meses religiosamente, mantenido y ropa limpia, que es lo que se llamaba entonces. Estaba en plan de familia, como he dicho, me trataban con cariño todos, pero a aquella edad que yo tenía, el trabajo que yo realizaba no era propio de mi edad ni de mi situación. A mí no me gustaba aquello. A pesar de que no estaba mal, yo le había dicho a mi madre en repetidas ocasiones que no me gustaba, que me quería marchar de allí, que quería trabajar en un oficio, y cuando tenía 12 años, no había cumplido aún los 13, mi madre me trajo a casa. Entonces me coloqué de aprendiz en una fábrica de juguetes en Casa Losada, que tenían la fábrica en la calle de Martín de Vargas, cerca de Embajadores, al lado de donde yo vivía. En aquella fábrica, haciendo juguetes de cartón, fundamentalmente muñecos, caballos y cosas por el estilo, estuve un año. Al año me marché a la tienda de la misma fábrica. Tenía una gran tienda en la calle de la Encomienda, cerca de Cascorro,
como chico también, para repartir. Aquello ya me gustaba más, y me gustaba más porque yo, a pesar de que el trabajo era arduo, tenía que ir con una gran cesta de mimbre llena de juguetes a los comercios de Madrid a entregarlos, pues aquel trabajo me proporcionaba ciertas propinas, dinerito que yo me guardaba sin dárselo a mi madre con cierta picardía infantil, y me lo gastaba en las chucherías y en las cosas propias de un niño de aquella edad. Allí estuve también bien. Era una tienda de aquellas que en aquellas fechas tenían un sentido patriarcal. Me acuerdo que la señora, como le llamaban, a la esposa de don Federico Losada, fundador de aquella empresa, la señora Digo bajaba todas las tardes a la tienda, se sentaba en un gran sillón y estaba presenciando pues, lo que allí ocurría. El personal de la tienda, empezando por el cajero y terminando por los demás dependientes, pues todos me trataban con cariño. Recuerdo que había un dependiente que era de Valladolid y que era el único que estaba interno. Todavía en aquellas fechas existía aquello de que contrataban las empresas a dependientes internos y externos. El interno quiere decir que comía y dormía dentro de la tienda con un sueldo X, y los externos pues que hacían solamente la jornada normal. Y en aquel establecimiento estuve trabajando hasta que cumplí los 14 años. Cuando acababa de cumplir los 14 años, una amiga de la familia, la señora Remedios, que vivía en la casa de al lado de la nuestra, en la calle de Embajadores, estaba empleada en la Unión Vidriera Madrileña, en el Paseo de Santa María de la Cabeza. Y aquella señora le había hablado a mi madre de que cuando cumpliera los 14 años, si quería, ella hablaría por mí para ingresar en la fábrica de vidrio. Yo ganaba en la tienda de juguetes, como he dicho antes, no lo he dicho, no. Yo ganaba en la tienda de juguetes, no llegaba a unas 50. Y a la fábrica de vidrio se entraba ganando 3,50 al día. Es decir, la diferencia era muy notable. Por eso, cuando cumplí los 14 años, pues me marché de Casa Losada a ingresar en la Unión Vidriera Madrileña. Como el trabajo era en los hornos de vidrio que hacía un calor sofocante, durante todo el año allí teníamos jornada intensiva. Se empezaba a trabajar a las 6 de la mañana y se dejaba a las 2:30 de la tarde, teniendo media hora de paro a las 10 para el desayuno. En aquella fábrica había aproximadamente 40 aprendices y llamó mi atención enseguida de ingresar allí, de ver que había aprendices que tenían 18, 19 y hasta 20 años. Entonces me enteré de que se entraba ganando 3,50, pero no se ascendía hasta que quedaba vacante alguna plaza para ocupar. Como las plazas no quedaban vacantes fácilmente, pues los aprendices iban creciendo y se iban haciendo de esas edades con el mismo sueldo que entraba. A los 2 meses de estar trabajando allí, un buen día, los aprendices mayores nos llamaron a todos para reunirnos a la salida del trabajo en una explanada que había próxima a la fábrica y hablarnos de cuál era la situación. Allí nos dijeron que nuestro destino, nuestro futuro iba a ser el mismo de ellos, que la fábrica tenía esta norma de no pagar más sueldo a nadie de los aprendices hasta que se ascendía de categoría, y que era difícil ascender de categoría porque mientras que no se muriese o más se marchara alguno,
de los que allí había ya, pues no se podía ocupar aquellos puestos. En resumidas cuentas, nos plantearon el ir a ver una comisión al gerente de la fábrica, que era un francés, para pedirle aumento de sueldo según las edades que tuviéramos los aprendices. No sé por qué razón, de los 3 aprendices que entraron a ver al gerente, uno de ellos fui yo. Entramos, le planteamos, no yo, sino los otros, el problema, le explicaron las razones, pero aquel señor no quiso atender ninguna de nuestras reclamaciones. Nos dijo que en manera alguna, que esto era una norma, que él no la cambiaba y que si nos interesaba que siguiéramos y si no, que nos marchara. Salimos de la gestión, que se hizo una mañana antes de las 10, y a las 10, en esta media hora que parábamos para el desayuno, nos marchamos a aquella explanada que había fuera de la fábrica para informar a todos los aprendices de la situación. Informamos de la entrevista y decidimos no entrar a trabajar, declarar una huelga. Entre todos los aprendices había uno que en aquel momento empezaron a correrle las lágrimas por la cara. Le preguntó uno qué le ocurría y dijo que estaba llorando porque veía que nos iban a echar a las calles y que en su casa era el único que trabajaba. Que su padre estaba parado y que sus 2 hermanos mayores que él tampoco trabajaban. Entonces acordamos que entrase ese a trabajar, pero los demás no entramos ninguno y nos quedamos todos en la misma puerta de la fábrica. Tocó la sirena y como no entrábamos, salió a buscarnos el gerente de la fábrica. Nos preguntó que qué pasaba, que por qué no entrábamos. Le dijimos las razones y entonces dijo que nos daba media hora, que si dentro de media hora no entrábamos, llamaría a la Guardia Civil, que había un cuartel allí en la calle del Ferrocarril, muy próximo a la fábrica, para que nos desalojaran de allí. Y que al día siguiente él se iría al asilo de La Paloma a buscar aprendices. El asilo de La Paloma era un asilo que todavía existe en Madrid, que se llama Colegio de La Paloma hoy, donde iban niños, particularmente huérfanos, y En 4 caminos. les daban hospedaje, manutención y les enseñaban un oficio. Generalmente, cuando acababan el oficio, de aprender el oficio, de allí ya salían colocados para diferentes centros de trabajo de Madrid. Nosotros dijimos que hiciera lo que le diera la gana, pero que nosotros no entrábamos mientras que no atendiera nuestras peticiones, o cuando menos, mientras que no las discutiera con nosotros. No quiso escucharnos, se metió para dentro de la fábrica y efectivamente a los 15 o 20 minutos vimos que venía una pareja de la Guardia Civil y antes de que llegase a la fábrica nosotros nos marchamos de allí. El resultado fue que nos quedamos todos en la calle. Al poco tiempo, es decir, a la semana más o menos de ocurrir esto, yo me coloqué a trabajar de fundidor en casa de Pablo Ortiz, en la calle misma de Embajadores. Debo decir que mi madre, en aquella ocasión que yo había perdido un empleo muy solicitado, muy goloso en aquellos momentos, jamás me hizo la más mínima reprimenda. Le expliqué las razones, los motivos por los cuales habíamos adoptado aquella actitud y no me dijo nada, si había hecho bien o si había hecho mal. Mi madre, en el transcurso de mi vida, que después relataré de alguna manera, jamás me hizo el más mínimo reproche por mis actividades o por mis actitudes. Entré a trabajar en casa de Pablo Ortiz como aprendiz, con una 50 de sueldo. Había perdido 2 pesetas netas. Allí estuve trabajando hasta que cumplí los 18 años, trabajando en aquella fábrica, es decir, en aquel taller,
recuerdo que un día subía como todas las mañanas, cuando se fundían 2 veces a la semana, a casa del patrono que vivía junto a la fábrica en un primer piso, a por la llave para abrir y para encender los hornos. Y en aquella ocasión había un oficial que era ya un hombre mayor, catalán, que vivía también allí cerca, y cuando bajé de por la llave, pues estaba en la puerta del taller. Cosa insólita, porque nunca ocurría, él iba como todo hasta las 8 de la mañana, pero no desde las 7, que era esto. Y me dijo el hombre que estaba allí sentado esperando a que bajara el patrono para pedirle un anticipo porque acababa de morirse su mujer. Aquello me impresionó mucho. Yo le tenía gran afecto a aquel hombre, me trataba con mucho cariño, me enseñaba muchas cosas del oficio y entré para adentro a hacer mis faenas. Aquellas funciones las realizaba pues normalmente como se realizan en estos oficios del trabajo, y desde allí a los 2 años aproximadamente, es decir, yo tendría 18. Al poco tiempo, no a los 2 años, sino al poco tiempo, marché a trabajar a otra fundición al Paseo de Santa María de la Cabeza, a casa de Gregorio Alonso. Le llamaban picorrote, porque tenía el labio superior partido con un pico. Me fui allí no porque estuviera a disgusto en el primer taller, estaba bien, me trataban bien, sino porque allí no podía ascender de categoría. Y yo quería y ambicionaba pues ser más y marché a un taller más grande. Entonces me fui a este taller de fundición, que ya no era de metal sino de hierro, y había pues 100 y pico de obreros. Ingresé allí y ascendí efectivamente. De entrada ya entré con mayor categoría y al poco tiempo pues me volvieron a subir de categoría. Y estando trabajando en aquel taller se produjo el día 14 de abril de 1931. Recuerdo que estábamos trabajando y sentíamos mucha algarabía por la calle, muchas voces. Salimos a la hora que nos correspondía y ya vimos por allí una excitación y nos enterábamos de que se había proclamado o se iba a proclamar la República. Nos marchamos a casa y a la mañana siguiente hicimos acto de presencia a las 8 de la mañana en la fundición, pero a las 8:30 aproximadamente pasaba por allí una manifestación de los demás talleres y de las demás fábricas que espontáneamente habían declarado ese día festivo por su cuenta y nos arrastraron a la calle. Me acuerdo que el patrón intentó sujetarnos porque estaban los hornos encendidos, estaban cargados para fundir aquel día. No quisimos hacerle caso y por fin accedimos a que se quedaran allí un equipo de horneros para vaciar los hornos y tirar todo el material, es decir, todo el hierro, tirarlo a los pozos sin echarlo a los moldes, sin fundirlo. Y ya cuando nos íbamos con una amargura y una al marcharnos todos, el patrón nos dijo: bueno, iros, República, la República os va a dar de comer. Y nos fuimos efectivamente a sumarnos a las manifestaciones que había por la calle.
Yo recuerdo que pasé toda la mañana en el techo de un tranvía, desde la plaza de Legazpi hasta la Puerta del Sol. Hice 2 o 3 pasadas, para arriba y para abajo, y ya me tiré en la Puerta del Sol a la calle y monté en una camioneta que iba dando gritos con una bandera por el Palacio Real, por la Plaza de Oriente y por todos aquellos sitios. Bueno, aquello fue la República. Aquello era el conocimiento de que había triunfado la República. Nos fuimos ya para casa y recuerdo que en mi casa estaban mi hermano Rafael y mi primo Granito, Pedro Granito, que había venido también del pueblo y se había colocado de pastelero en Madrid y se hospedaba en nuestra casa. Y estaban comentando la implantación de la República. Para mí aquello era excitante. Yo vi a todo el pueblo de Madrid por la calle, a toda la gente fraternizando, los guardias y toda la gente junta, abrazados. Y me llamó la atención el que mi primo Pedro Granito dijo, bueno, no ha sido mucho lo que se ha conseguido, pero algo es. La República no nos va a dar de comer. Es decir, lo mismo que había dicho el patrón aquel, Gregorio Alonso, y Corroto, decía Pedro Granito. La República no nos va a dar de comer, pero cuando menos otro régimen distinto.